Hagamos cuentas rápidas. Si estás viendo esto, lo más probable es que hayas nacido en los 90 o después. Nunca tuviste una cuenta en Banca Confía. Nunca pediste un crédito en Banco Unión. Probablemente ni sabes qué eran esos bancos. Y aún así, este año, una parte de tus impuestos se va a ir a pagar una deuda que se firmó antes de que tú supieras sumar. Desde 1995, México ha pagado más de 2 billones de pesos en intereses por una sola cosa. Y todavía debe más de 1 billón más. Y la deuda sigue viva. ¿Deuda de qué? De un rescate. Eso es lo que te van a decir si preguntas. Que en los 90 hubo una crisis, que los bancos se iban a caer y que el gobierno los rescató. Punto. Tema cerrado. Pero un rescate, por definición, salva a alguien. Y la pregunta que casi nadie te hace es ¿a quién salvó este? ¿Con el dinero de quién? ¿Y por qué tú, que entonces no existías, sigues pagándolo? Porque esto no fue un rescate. Fue la transferencia de riqueza más grande de la historia moderna de México. Las deudas privadas de unos cuantos banqueros, algunas mal hechas, algunas francamente ilegales, convertidas en deuda de todos. Una deuda que nunca se auditó de verdad, que protegió a los que ya lo tenían todo y que te tocó heredar a ti. Se llama Fobaproa. Para entender la deuda, hay que entender la fiesta que la causó, y la fiesta empieza a principios de los 90, con un presidente llamado Carlos Salinas de Gortari y una idea muy de moda en ese momento: el Estado no debe ser dueño de nada. Salinas vendió casi todo lo que el gobierno tenía: teléfonos, aerolíneas, minas y sobre todo los bancos. En 1982 los habían nacionalizado, ahora se reprivatizaban. 18 bancos volvieron a manos privadas por alrededor de 37,000 millones de pesos. Y aquí está el primer detalle que lo cambia todo. ¿A quién se los vendieron? En buena medida, a empresarios cercanos al poder. Gente con dinero y con contactos, pero muchos sin la menor experiencia dirigiendo un banco. De repente, personas que nunca habían manejado el ahorro de millones de familias eran dueñas de él. Imagínate que te regalan las llaves de un avión lleno de pasajeros porque eres amigo del que reparte las llaves. Eso pasó, pero con los ahorros del país. ¿Y qué hace alguien sin experiencia, sin supervisión y con un banco entero a su disposición? Prestar. Prestar muchísimo, y a veces a la gente equivocada. A sí mismos, por ejemplo. La práctica tiene nombre técnico: autopréstamos y créditos cruzados. Y nombre común: usar el banco como tu cartera personal. El dueño del banco se prestaba a sí mismo, a sus empresas, a sus amigos, con el dinero de los ahorradores. Y por si la fiesta se salía de control, el gobierno de Salinas creó, en 1990, una red de seguridad, un fondo de contingencia administrado por el Banco de México, pensado para un escenario de emergencia. Si algún día un banco se tambaleaba, este fondo lo sostendría para proteger a los ahorradores. Sobre el papel, era prudente. Toda economía seria tiene un seguro para sus bancos. El problema no fue crear la red. El problema fue todo lo que iban a echarle encima cuando llegara la caída. Y la caída ya venía en camino. En 1994 fue uno de los peores años de la historia moderna de México. El levantamiento zapatista en enero, el asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio en marzo, el de José Francisco Ruiz Massieu en septiembre. El país estaba nervioso y el dinero, cuando se pone nervioso, se va.
Por debajo de todo, había una bomba económica. El peso estaba sobrevaluado, sostenido artificialmente, y las reservas de dólares se estaban agotando. El gobierno saliente de Salinas decidió no tocar el problema y heredárselo completo al siguiente. El 1 de diciembre de 1994, toma posesión Ernesto Zedillo. 20 días después, su gobierno devalúa el peso. Se ha denunciado durante años que antes de la devaluación, el gobierno avisó a ciertos empresarios y políticos lo que venía. Y esos, claro, sacaron su dinero a tiempo. Si eso es cierto, no fue un error, fue información privilegiada. Los de adentro se salvaron, los de afuera, tú, tus papás, tus abuelos, se comieron el golpe completo. Y el golpe fue brutal. El peso perdió más de la mitad de su valor. Las tasas de interés se dispararon a niveles absurdos. Y aquí pasa lo importante para nuestra historia. Si tú tenías un crédito, una casa, un coche, un negocio, de un día para otro, tu deuda se volvió impagable. Los intereses crecieron más rápido de lo que cualquiera podía ganar. Millones de personas dejaron de poder pagar. Entre 1994 y 1996, más de 17 millones de mexicanos cayeron en pobreza. Y mientras eso pasaba allá abajo, en la base, algo equivalente pasaba allá arriba, en los bancos. Porque si millones no pueden pagar sus créditos, los bancos que prestaron ese dinero se quedan con una montaña de deudas que nadie les va a pagar. Cartera vencida se llama, y esa montaña los estaba dejando en quiebra. El sistema bancario entero estaba a punto de caerse, y ahí, por fin, alguien se acordó de la red de seguridad guardada desde 1990. Voy a hacer algo que casi ningún video sobre el FOBAPROA hace. Voy a defenderlo, por un minuto, porque si no entiendes por qué tenía lógica, no vas a entender por qué la indignación es legítima. Cuando un banco quiebra, no quiebra solo el dueño, quiebran los ahorradores, toda la gente que tenía su dinero, su nómina, los ahorros de su vida guardados ahí, los puede perder. Y si un banco cae, la gente corre a sacar su dinero de los demás bancos por miedo y los tira a todos. Es un efecto dominó que puede destruir la economía de un país entero. Entonces sí, ante un colapso así, casi cualquier gobierno del mundo interviene. Estados Unidos lo hizo en 2008. La lógica de evitar que el sistema entero se derrumbe y se lleve entre las patas a millones de familias es real. Hasta ahí, defendible. Así que el FOBAPROA se activó. ¿Cómo funcionaba? En esencia, el fondo le compraba a los bancos su cartera vencida. Esas deudas incobrables, esos créditos que nadie iba a pagar, se los quitaba de encima el gobierno para mantener al banco vivo y proteger a los ahorradores. Y aquí, justo aquí, es donde el rescate defendible se convierte en otra cosa. Porque una cosa es comprarle a un banco las deudas de gente honesta que de verdad no pudo pagar por la crisis. Eso es un rescate. Y otra muy distinta es comprarle al banco las deudas podridas, las fraudulentas, los autopréstamos que el propio dueño se dio y nunca pensó devolver. Eso ya no es rescatar a los ahorradores. Es premiar a quien saqueó el banco, y como vas a ver, el FOBAPROA compró de las dos, sin distinguir, o peor, distinguiendo a favor de los de siempre. Las deudas que no eran deudas. Pongámosle nombres y apellidos, porque sin ellos esto suena abstracto, y no lo es. Carlos Cabal Peniche compró el Banco Cremi y lo convirtió en Banco Unión. Se le acusó de un esquema masivo de autopréstamos, créditos a empresas suyas o ligadas a él. Cuando estalló, huyó del país. Lo detuvieron en Australia, lo extraditaron y pasó años en prisión antes de quedar libre.
Jorge Lankenau, dueño de Banca Confía, fue acusado de desviar fondos a paraísos fiscales. Terminó preso en Monterrey, donde murió en 2012. Ángel Isidoro Rodríguez, apodado El Divino, de Banpaís, fue detenido hasta en Ibiza por fraude y delitos financieros. ¿Notas el patrón? Banqueros que usaron sus bancos como cajero personal, que prestaron a lo loco o a sí mismos, y cuyas deudas podridas terminaron, de una forma u otra, dentro del fondo que pagamos todos. Y los créditos que se metieron ahí dan para no creerse. En la investigación posterior aparecieron préstamos que, según las propias reglas del FOBAPROA, jamás debieron haber sido comprados. Créditos de altísimo riesgo. Préstamos a empresas que nunca pagaron un peso. Hasta apareció un crédito otorgado al comité de un partido político en Jalisco para financiar una fiesta política. Una fiesta pagada al final del camino, con dinero público. Esa es la diferencia entre un rescate y un atraco. Un rescate protege al ahorrador. Esto, en buena parte, protegió al banquero de sus propias trampas, y lo hizo en silencio, porque toda esta información estaba blindada con una palabra mágica: secreto bancario. Nadie de afuera podía ver qué deudas exactamente estaba comprando el gobierno con el dinero de todos, hasta que el Congreso decidió, por fin, intentar mirar adentro. Y lo que pasó entonces es de película. La deuda del FOBAPROA ya rondaba los 552,000 millones de pesos. Para que tengas una idea, eso equivalía a cerca del 11% de toda la economía mexicana de ese año. Una fortuna nacional. Dato incómodo: en 1996, el propio Zedillo había estimado que el rescate costaría unos 180,000 millones. Para 1999, iban 552,000 millones. Casi el triple. Así de bien medido estaba. Zedillo mandó al Congreso una iniciativa: convertir esa deuda del FOBAPROA en deuda pública oficial, reconocida, a cargo del Estado. Es decir, hacer formal lo que ya estaba pasando en los hechos, que la pagáramos todos. Solo que en 1997 el PRI había perdido la mayoría en la Cámara de Diputados por primera vez en décadas, y la oposición puso una condición: no firmamos un cheque de $500 millones sin antes auditar qué demonios estamos pagando. Para eso contrataron a un auditor canadiense, experto en fraudes financieros, Michael Mackey. Su trabajo era revisar las operaciones del FOBAPROA y decir qué tan limpio o sucio estaba todo. Y aquí viene la primera bofetada. Mackey entregó su informe en 1999 y empezó aclarando algo demoledor. Lo que él hizo no fue, técnicamente, una auditoría, porque no lo dejaron. La Comisión Nacional Bancaria, el propio FOBAPROA y los bancos le bloquearon el acceso a la información clave, otra vez con el escudo del secreto bancario. Mackey lo describió como una carrera de obstáculos: meses de retrasos, documentos negados, puertas cerradas. Y aún así, con las manos atadas, encontró cosas. Identificó alrededor de 72,000 millones de pesos en operaciones reportables, créditos que no cumplían los requisitos del propio FOBAPROA, préstamos a accionistas de los mismos bancos, partes relacionadas y transacciones que se determinaron ilegales o que violaban la ley. Calificó la supervisión de las autoridades de laxa, ineficiente y tolerante, y dijo que el gobierno compró cartera de, en sus palabras, pésima calidad. Traducción: incluso la revisión que les bloquearon encontró miles de millones en porquería que nunca debió pagarse con dinero público. Imagínate lo que había en lo que no dejaron ver. Cuando los resultados de la revisión estuvieron listos, se entregaron a los partidos del Congreso, pero no en papel abierto. Según se ha contado, se entregaron en discos compactos, encriptados. Y aquí está el detalle genial y perverso. El archivo estaba protegido con 5 llaves digitales, una para cada uno de los 5 partidos. Para abrir el documento, había que usar las 5 al mismo tiempo.
O sea, diseñaron el sistema para que la verdad solo se pudiera ver si todos estaban de acuerdo en mostrarla. Y, oh sorpresa, no todos querían. Según esta versión, el PRI se negó en definitiva a entregar su llave, y el PAN, que coqueteaba con dejar pasar el rescate, entregó una llave falsa, que no abría nada. La oposición de izquierda no se quedó cruzada de brazos. Convocó a especialistas en cómputo, que terminaron forzando el archivo encriptado y abriéndolo sin las llaves que faltaban. Y adentro estaban los nombres, los créditos señalados como irregulares o ilegales y quienes se habían beneficiado. Para que tú supieras a quién le pagaste la deuda, alguien tuvo que hackear el documento que tu propio gobierno había encriptado para que no lo vieras. Pese a todo, el 12 de diciembre de 1998, con los votos del PRI y del PAN, el Congreso aprobó convertir la deuda del Fobaproa en deuda pública. De ahí nació, en 1999, el IPAB, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, el organismo que administra y sigue administrando, hoy mismo, esa deuda. Los legisladores que se opusieron lo advirtieron con todas sus letras. Esto no transparenta nada. Esto encubre los quebrantos y nos amarra a pagarlos durante décadas. Tenían razón. 30 años después, lo seguimos comprobando. Volvamos al presente. A ti, pagando. La deuda original era de 552.000 millones. Para el año 2000, ya rondaba los 700.000. Desde entonces, el IPAB ha pagado y refinanciado, año tras año, década tras década. ¿El resultado? Más de 2 billones de pesos pagados solo en intereses desde 1995. Y todavía se debe más de 1 billón. Cada año, el gobierno emite nueva deuda para pagar la vieja. Es una bola de nieve diseñada para no terminar nunca dentro de tu vida. Y hay una ironía final que cierra el círculo perfecto. ¿Quién le presta hoy al gobierno y cobra los intereses de esos bonos del rescate? Los bancos. Aproximadamente 1 de cada 5 pesos que los grandes bancos ganan en intereses de deuda gubernamental viene, justamente, de los papeles del rescate bancario. Rescatamos a los bancos, convertimos sus deudas en deuda pública, y ahora les pagamos intereses a los bancos por la deuda en que nos metió rescatar a los bancos. El círculo es tan redondo que casi es arte, y aquí es donde deja de ser un número y se vuelve tu vida. Porque cada peso que se va a pagar el Fobaproa es un peso que no se fue a un hospital, a una escuela, a una carretera, a una beca. Se calcula que el costo anual de esta deuda equivale al presupuesto de sectores enteros del país. Esa es la salud que no tuviste, la universidad que costó de más, el país que pudo ser y no fue. En 2025, 30 años después, el tema revivió. La presidenta Claudia Sheinbaum llamó al Fobaproa, textualmente, un desfalco a la nación. El expresidente Zedillo lo defendió, asegurando que sin el rescate el país se habría hundido y que todo fue auditado. Y aquí, para ser justos contigo, las dos cosas pueden ser ciertas a la vez. Pudo ser necesario evitar el colapso y pudo ser, al mismo tiempo, un atraco lleno de fraude y opacidad. Reconocer lo primero no te obliga a tragarte lo segundo. El problema es que 30 años después, ni siquiera se sabe con total claridad el número exacto. Porque, como denunció hasta el propio auditor, esto nunca se transparentó del todo. Entonces, ¿qué fue el Fobaproa? Un grupo pequeño ganó durante la fiesta. Cuando la fiesta se acabó y llegó la cuenta, no la pagaron ellos, la pagó el país. Y la siguen pagando personas que ni siquiera habían nacido cuando se sirvió el primer trago. Esa es la lección, y no es solo del Fobaproa. Es el patrón. Cada vez que en un país las ganancias son privadas, pero las pérdidas se vuelven públicas, hay alguien firmando como aval sin saberlo. Y casi siempre, ese alguien eres tú.